Buenos días. It's good to see everybody here this morning. Un gusto ver a cada uno aquí esta mañana. So how are we doing the quiz? ¿Cómo se fue en el quiz? Good? I see someone over here crying. Allá veo a alguien llorando, vamos a ver. All righty, well, let's get started here. We're going to pick up where we left off yesterday. Vamos a continuar donde quedamos ayer. Let's talk about King David. Vamos a hablar del rey David. So he just unified the nation of Israel. Acaba de unificar toda la nación de Israel. He conquered Jerusalem and made it his capital city. Conquistó a Jerusalén y lo hizo su ciudad capital. He brought the Ark of the Covenant to Jerusalem. Y trajo del pacto de Dios a Jerusalén. Now David begins to turn his focus outward. Y ahora David va a comenzar de poner su énfasis por otros lados, por fuera. And so we're going to start looking at the wars of David. Entonces vamos a ver las guerras de David. Here on the map, the first thing I want you to notice is the purple area. Aquí en el mapa, la primera cosa que quiero que vea es la zona como morada. That is the kingdom under Saul. Ese es el reino bajo Saúl. What you see in the green Lo que se ve en el verde is how much territory David would conquer throughout his reign. es la cantidad de territorio que David iba a conquistar durante su reino. The first enemy he attacks is the Philistines. El primer enemigo que él va a atacar son los filisteos. Now the Philistine territory used to be in this area, Entonces, en la área de los filisteos antes era en toda esa zona, but you can see how David pushed them all the way back up against the coast. pero puede ver cómo David los empujó hasta la costa. He never conquered them completely, Nunca los conquistó por completo, but he made it to where they were no longer a threat. pero lo hizo para que no fueran más una amenaza para ellos. Now David spent most of his time actually warring in the Transjordan region. David pasó mayor parte de su tiempo en guerras en la zona transjordania, Everything to the right of that red line. todo a la derecha de la línea roja. And the two major ones would be Moab and Edom. Y los dos mayores serían Moab y Edom. Now, in the north, he fought against the Armenians. En el norte él estaba peleando contra los amanitas, Over here by Damascus. ahí por Damasco. The last enemy he fought against here was Amnon. El último enemigo fue Amón, And here, at their capital city, y aquí en su ciudad capital is actually where David had Uriah killed es donde David puso que muriera Urías, to try to cover up his sin with Bathsheba. de tratar de cubrir su pecado con Betseba. By the way, did that work well for David? ¿Y ese salió bien por David? Tratando de cubrir el pecado. Covering up the sin? Did it turn out good for him? ¿Ese funcionó bien por David tratando de cubrir el pecado? No. Never does. Nunca sale bien. Be sure your sin will find you out. Ser seguro que su pecado va a ser conocido. Now, so how much territory did David actually conquer? ¿Cuánto territorio es lo que David conquistó? When he started, Cuando comenzó, the nation was about 6,000 square miles. la nación era 6,000 millas cuadradas. When he ended, Cuando terminó, it was about 60,000 square miles. estaba 60,000 millas cuadradas. He expanded the kingdom 10 times. Él expandió 10 veces. It's there in your notes, Es ahí en sus notas. and that would be a very important thing to remember. Y sería muy importante recordar eso. David made a couple of big mistakes. David hizo algunos errores grandes. Bathsheba and the killing of Uriah was one of the big ones. Does anyone know another big mistake David made? Betsabé y matando a Urías fue uno de los errores grandes. ¿Alguien más sabe otro error grande que hizo David? Jocelyn? When he counted or did the census for the Yes, when he counted the people. Cuando censó al pueblo.
why was that such a bad thing? ¿Y por qué era tan grande ese problema, ese pecado? Is it a sin to count people? ¿Es un pecado de contar a personas? I mean, I'm sure your pastor counts the people that come to church every Sunday. Seguro que su pastor cuenta la asistencia en la iglesia cada domingo. Many of you are teachers. Don't you count your students? Muchos son maestros, no cuentan los alumnos cada día. So is it a sin to count people? ¿Es un pecado contar a las personas? Of course not. Claro que no. So what was the sin then? ¿Qué era el pecado entonces? Anyone? ¿Vázquez? Okay, so before God would tell him to count or prepare for different things, God didn't order this. It was more about him seeing how much he had. Exactly. Exactly. Very good. It's about his ego building himself up versus building God up. Era de su ego, de ver a él, David, edificado y no a Dios. Because God doesn't need a lot of people to have the victory. Porque Dios no necesita mucha gente para tener la victoria. That was the whole lesson that we get from Gideon. Esa fue toda la lección que tenemos de Gedeón. He doesn't need millions of people. No necesita miles de personas o millones de personas. You and God is majority. That's all he needs. Usted y Dios es la mayoría, es todo lo que necesita. Now, what happened as a result of that sin? ¿Qué pasó como resultado de ese pecado? Entonces, so he had to choose between three different punishments, and he chose the shortest, which was the hand of God against the people. The plague. En la plaga. See, so that plague starts to move across the land, killing thousands and thousands of people. Y entonces esa plaga comienza de pasar por la tierra, matando a miles de personas. And David is crying for mercy the whole time. Y David está clamando por misericordia por todo el tiempo. And then the plague stops. Y después cesa la plaga. Does anyone remember where the plague stopped? ¿Alguien recuerda dónde cesó la plaga? I don't know what she said. No one knows? ¿Qué? No escucho. So the area of Adonam, something like that. We'll get to this map in a minute in more detail, but this is Jerusalem. Entonces vamos a llegar al mapa en más detalle en otro momento, pero ese es Jerusalén. There is a threshing floor right here. Hay un lugar de, no sé el nombre de eso, el lugar donde preparaban trigo, no sé cómo se llama It's eso. in the notes there. I don't know how you say that there. So Where pull at? a page over under biblical names for Jerusalem. Jebus, threshing floor. Ahí en página 19, ahí abajo está una era, así nomás. Ok. Había una era, hay una era aquí en ese punto. See, the plague was coming from the north, moving south, Entonces la plaga venía desde el norte hacia el sur and was almost in the city of Jerusalem. y casi estaba dentro de la ciudad de Jerusalén. At that time, Jerusalem was in this area, En ese tiempo Jerusalén estaba en esa zona de abajo and the angel of death stopped right here. y el ángel de muerte paró aquí en ese punto. After God stopped the plague, Después que Dios paró a la plaga, David bought that threshing floor, y David compró ese espacio, esa era. and that is where Solomon built the temple. Y es allí que Salomón construyó el templo. And we'll study more about the significance of that later. Vamos a ver más del significado de eso más adelante.
Speaking of Solomon, let's talk about his kingdom now. Hablando de Salomón, vamos a hablar de su reino ahora. The reign of Solomon could really be summed up by 40 years of peace and prosperity. El reino de Salomón podría sumarse con 40 años de paz y prosperidad. Now, let's first look at Solomon's economic policies. Primero vamos a ver algunas de las políticas económicas de Salomón. David established this massive empire by war. David estableció ese imperio grande por guerra. Solomon focused on developing the kingdom economically. Y Salomón estaba enfocado en desarrollar económicamente el reino. And does anyone know the chief way he accomplished that goal? ¿Y alguien sabe la manera principal que él conquistó o hizo eso? ¿Logró hacer eso? I mean, it's in your notes if you read ahead. Está en sus notas si está leyendo por adelante. He married a bunch of women. Él se casó con muchas mujeres. 700. 700. Ay, ay, ay. I can barely handle one. Yo por poquito aguanto con una. What do you do with 700 wives? ¿Qué hace con 700 esposas? Well, what Solomon did is he built a house for each one of them, Lo que hizo Salomón es construir una casa por cada una and then he built himself his own house. y después construyó por sí mismo una casa. That's how he did it. I wouldn't recommend it. Es como él lo hizo, no lo recomiendo por matrimonio. He also had 300 concubines. También tenía 300 concubinas. That's a messed up family. Esa es una familia desordenada. But the main reason he did that Pero la razón principal que hizo eso was for peace and prosperity reasons. era por razones de paz y prosperidad. Here's how it works. Así funcionaba. Do we have a married couple in here? David and Jocelyn, and Okay. Catelyn and Andres. Andres, can you and your wife come on up? ¿Puede venir Andrés y Catelyn aquí? And then they don't have a daughter here, do they? I don't think she's down here. Yeah, pick this one right here. Can you come on up? Jocelyn? Come on, come on, come on, come on. And then, let's see here. Edwin, come on up. Edwin is going to be Solomon, the wisest man that ever lived. Edwin va a ser Salomón, el hombre más sabio que ha vivido. I know, guys. We're just pretending here. Yo sé okay? que estamos We're- fingiendo, We're no se just preocupe. pretending, all right? That being said, though, I probably could have picked somebody better, but Diciendo eso quizás hay mejor ejemplo, pero he's Solomon. él es Salomón. This is nearby king and queen of a nearby country. Entonces ese es un rey y reina de un país cercano. Solomon, because of his father David, has an awesome army. Salomón, por herencia de David, tiene un increíble ejército. The kingdom is doing well financially. El reino está haciendo bien económicamente. These guys are kind of on hard times. Y ellos están en tiempos difíciles. They're scared that Solomon's going to attack them. Ellos tienen miedo que Salomón va a atacar y conquistar a ellos. So what are they going to do? ¿Qué van a hacer? Here comes the daughter. Aquí presente su hija. What they're going to say to Solomon, Lo que van a decir a Salomón, we really like you. hey, queremos mucho a ti. We want you to like us. Queremos que quieran mucho a nosotros. Here's our daughter. Aquí nuestra hija. She can be your wife. Puede ser su esposa. And she symbolizes a peace treaty. Y ella simboliza un pacto de paz. We think of a peace treaty as something that you would sign, peace and trade agreements between countries. Y pensamos en acuerdos de paz y de comercio entre países, algo que va a firmar. In those days, those treaties were symbolized by a person. En esos días, esos pactos fueron simbolizados por una persona. That's how Solomon ended up with so many wives. Y así es como Salomón tuvo tantas esposas.
It's still crazy though. Aún así es loco. All right, go ahead and be seated. Pueden Thank you, tomar thank asiento. you. Give them a hand. They did a great job. Fuerte Thank you very aplauso much. por ellos. Yes, Wow. thank you very much. Except for Edwin. He didn't play the part of Solomon very well. A menos Edwin no hizo bien ese de Salomón. The most profitable alliance that he had was with the Phoenicians. El pacto de más beneficio que tenía era con los de Fenicia. Oh, I need to back up just a step. Look, this is a map here of Solomon's kingdom. Ese es el mapa del reino de Salomón. What you will notice here, if we were to compare the two maps, is that the kingdom expanded south under Solomon. Lo que va a notar si comparamos los dos mapas es que expandió más al sur bajo Salomón And to the north here. y más al norte. That happened not because of fighting, that happened because of marriages. Ese sucedió no por pelear, sino por casarse. His most profitable alliance, though, was with the Phoenicians. Su alianza más beneficiosa fue con los de Fenicia. Now, David had a good relationship with them as well. David tuvo buena relación con ellos también. In fact, it was from the Phoenicians that they bought the supplies for the temple. De hecho, fue por los fenicias que compraron los materiales para construir el templo. The cedars of Lebanon, you'll see that in the scriptures, Los cedros de Lebanón, va a ver eso en la Biblia, came from this region here, venía de esa región acá, the Lebanon mountains. las montañas de Lebanón. Now, what Solomon was able to do something that no other king was able to do, the king of Salomón Israel. hizo algo que ningún otro rey de Israel había logrado hacer. And he was able to offer something to the Phoenicians that they had never been able to use before. Y él pudo ofrecer algo a los de Fenicia que nunca había obtenido antes. Remember, the Phoenicians were great seamen and great merchants on the Mediterranean Sea. Recuerda que los de Fenicia eran buenos en el mar y en el mercado moviendo cosas en el mar. But if you know how to sail, you can sail anywhere in the world, right? Pero si puede pues, usar la barca, puede usarla en donde sea en el mundo, ¿verdad? But with the technology they had back then, they were very limited to staying just in the Mediterranean Sea. Pero con la tecnología que tenían en aquel entonces, estaba muy limitado al mar Mediterráneo. They could go a little bit down the coast of Africa Podría bajar un poco la costa de África and a little bit up the coast of Europe. y un poco subiendo la costa de Europa. But because of their alliance with Solomon, a whole new world opened up to it. Pero por su alianza con Salomón, abrió un nuevo mundo para ellos. It's a little hard to see on the map, but right down here at the bottom, Es un poco difícil ver en el mapa, pero aquí hasta abajo, you can see that the territory of Israel now ties into the Red Sea. puede ver que el territorio de Israel ahora se conecta con el Mar Rojo. So what happened is they would take the goods that would land here in Phoenicia, Entonces sucede que iba a tomar el mercado de las cosas que agarra en Fenicia, take it down the King's Highway here. bajarlo en la carretera del rey. Now, the King's Highway used to come from Kadesh Barnea over here, La carretera del rey antes venía de Quedas Barnea hasta aquí a un lado, and that was it. hasta ahí llegaba. But Solomon took it all the way down to the Red Sea. Pero Salomón lo continuó hasta el Mar Rojo. So the Phoenicians had a home port in their own country, Donde los de Fenicia tenía un puerto en su propio país and now they had one in the Red Sea. y ahora tenía uno en el Mar Rojo. And they could go down to Saudi Arabia, Iran, Iraq, and India through the Red Sea. Y podrían entrar en Saudi Arabia, en Irán, Irak y India por medio del Mar Rojo. It opened up a whole new world to them. Se abrió otro mundo por ellos. And who was the middleman for all of it? ¿Y quién era el hombre en medio por todo? Solomon. Salomón. Taxes. Impuestos.
because he would charge a toll to go on the road back and forth. porque tenía que pagar para usar la carretera. But then Solomon realized what he had there. Pero después Salomón dio cuenta de lo que tenía ahí. If I make my own, if I manufacture my own goods, I can have the Phoenicians sell them for me. Si yo fabrico mis propios bienes, los de Fenicia pueden venderlos en otra parte del mundo. So Solomon became an international arms dealer. Entonces Salomón se hizo un movedor de armas internacional. So this is what he would do, Eso es lo que iba a hacer. is he would get war chariots from Egypt. Iba a agarrar los carros de guerra de Egipto. Remember that they had the best horses in the best war horses up here in the land of Cu. Y recuerda que tenía ahí arriba en la tierra de Cu los mejores caballos para la guerra. Best chariots with the best horses, he would bring them together. Entonces los mejores carros abajo, los mejores caballos arriba, y él iba a traerlos juntos. And then he would sell them out and have the Phoenicians deliver them. Y él iba a venderlos y los de Fenicia iba a entregarlos. There's a lot of things. Let's talk about land routes real quick. Y, Land routes, trade along land routes. ok, vamos a hablar de las rutas de mercado en la tierra. He provided good land routes for trade from here all the way down to Egypt. Entonces él iba a poner buenas rutas para el mercado desde ahí hasta Egipto. And also all the way from the tip of Saudi Arabia through Mecca, all the way up here to the King's Highway. Y iba a traer desde el punto de Saudi Arabia a todo eso hasta aquí arriba a encontrarse con la carretera de Reyes. Because in trade and commerce, transportation is everything. Porque cuando está hablando de intercambio y de mercado, el transporte es todo. And Solomon was excellent at logistics. Y Salomón era magnífico en logístico. One thing, another thing that made him very, very wealthy was copper mining. Y otra cosa que le hizo lujoso y rico fue eso de minar el cobre. Down here by the Red Sea, Aquí por el Mar Rojo, they discovered copper in this region. ellos encontraron cobre aquí en esa región. Back in those days, copper was extremely valuable. En ese tiempo el cobre era muy valioso. And the people up here near Sukkoth Y la gente aquí arriba en Sukkot became the best manufacturer of copper goods anywhere in the region. se convirtieron en ser los mejores en fabricar los bienes de cobre en la región. These are the same people that made the copper vessels, copper and bronze vessels for the temple. Son las mismas personas que hicieron los instrumentos de bronce para el templo. Think of how incredible the temple was that Solomon made. Pensamos en Built. qué tan increíble era el templo que hizo Salomón. But realize that the people that made those vessels and built the temple, Pero hay que darse cuenta que la gente que hicieron esos instrumentos y construyeron el templo they had been perfecting their craft through trade with other countries. ha estado perfeccionando sus habilidades por cambiar con otros países. It was just another day for them. Era otro día para ellos. They were the best at what they did. Ellos eran los mejores en lo que estaban haciendo. Solomon was also an incredible builder. Salomón también era increíble para construir. A couple things that he built just real quick Algunas cosas que él construyó bien rápido is key cities that had dual purposes. fueran ciudades dobles o claves que tenían doble propósito. The kingdom had grown so large that it was hard to protect and to administrate everything just from Jerusalem. El reino había hecho tan grande que era difícil de proteger solo de Jerusalén. So he created military strongholds / administrative cities. Entonces hizo ciudades que fueran fortalezas del militar y también para razones logísticos y administrativos.
They are all right here on the coastal highway. Todos están aquí en las carreteras de la costa. We have Hazor, Hay Azor, Megiddo, Megiddo and then Gezer. y después Gezer. Remember, this here is the land of the Philistines, Recuerda, esa es la tierra de los filisteos. and they wanted a stronghold right there. Necesitaba una fortaleza ahí cerca. And Hazor was towards the north of the nation of Israel, and they wanted a stronghold up there as well. Azor era por más al norte de Nación de Israel. Querían una fortaleza ahí también. Here's one example. Aquí hay un ejemplo. This is the ruins of Hazor. Esas son las ruinas de Azor. And the strategies or the designs, the architectural designs of these strongholds were the most advanced in the world at that time. Y esos diseños de esas fortalezas eran los más avanzados en el mundo en ese tiempo. They were a sight to behold. Eran algo impresionantes de ver. And it's one of the reasons that Solomon had such peace and prosperity. Y es una de las razones que Salomón tuvo tanto paz y prosperidad. When people would see these strongholds, they would realize how difficult it would be to defeat them. Cuando vieron esas fortalezas, dieron cuenta qué tan difícil sería de conquistar a ellos. Another one of Solomon's building projects was his palace. Otro de los proyectos de construcción de Salomón era su palacio. It took twice as long to build as the temple did. Y tardó doble el tiempo en construcción que el templo. Of course, Solomon also built a temple. Claro, Salomón también construyó el templo. This was his biggest or most important accomplishment of his reign. Y ese era el logro más importante de su reino. Now, we'll look at the temple in great detail later on in this class. Vamos a ver el templo en más detalles más adelante en esa clase. Now, remember, I talked about tribal favoritism with King David. Recuerda que yo hablé de favoritismo de las tribus con el rey David. And why he conquered Jerusalem, made it that his capital, to where there wouldn't be any favoritism. Y la razón de conquistar Jerusalén, hacer eso su capital, para evitar favoritismo. Solomon attempted to divide up the country in 12 different districts. Salomón intentó de dividir el país o el distrito en la nación en 12 distritos diferentes. Which would kind of make sense because there are 12 tribes, right? ¿Qué tiene sentido? Porque hay 12 tribus, ¿verdad? But he made a very big mistake. Pero hizo un error grave. He divided up the country in a way that would work well logistically, Él dividió el país de una manera que funciona bien logísticamente, but he ignored the old tribal boundaries. pero él ignoró las fronteras de las diferentes tribus. The ones set down by Joshua and that everyone agreed upon. Los que fueron hechos por Josué y todos se pusieron de acuerdo. Solomon just said, I don't care about those. Y Salomón dijo, no me importa eso. This caused a lot of problems. Ese generó muchos problemas. He used a lot of gang labor to work on his building projects. Y usó mucho de obra de grupos grandes para hacer sus proyectos de construcción. He began by forcing people to work on his projects that were not Israeli. Y él comenzó de forzar a los que no eran de Israel de trabajar en su proyecto de construcción. But he had so many building projects going on that he had to start forcing the Israelis to work on his projects as well. Pero tenía tantos proyectos de construcción a la vez que tenía que también forzar a los de Israel de trabajar en su proyecto de construcción. And this would lead to a great problem. Y ese va a llegar a ser un problema grande. Jeroboam rebelled against Solomon in 1 Kings 11. Jeroboam rebeló contra Salomón en 1 de Reyes 11. And eventually this would split the kingdom. Y eventualmente este va a dividir el reino.
I taught about this. How many of you were in Bible study on Sunday, or Sunday school on Sunday, and I taught this lesson to you guys? Upstairs. Yeah, upstairs. ¿Cuántos estaban en la clase de los jóvenes el domingo cuando enseñé de eso? Sí. Okay. I taught about Rehoboam, Jeroboam. It all stemmed back to these forced, these rules that forced people to work for Solomon, and he taxed them heavily. Enseñé de Rehoboam, Jeroboam, y todo eso venía a la raíz de Salomón forzando a gente de trabajar en construcción y de ponerle impuestos duros. Bottom line is this. Al final es eso. The more building projects Solomon took on, Los más proyectos de construcción que agarró Salomón, the more the people protested against what Solomon was doing lo más que la gente protestaba contra lo que estaba haciendo Salomón and how he was doing it. y cómo lo estaba haciendo. On the spiritual side of things, En el lado espiritual de eso, the priests and the followers of God would have been very unhappy with Solomon los sacerdotes y los que estaban, los seguidores de Dios estaban descontentos con Salomón because he married so many different pagan women, porque él se casó con tantas mujeres paganas and he started to worship their gods with them. y él comenzó de adorar sus dioses juntos con ellas. And let's talk about the last few years of Solomon's life. Vamos a hablar de los últimos años de la vida de Salomón. As he started to decline in health, Y mientras que él iba cayendo de su salud, all those kingdoms that pledged their loyalty to Solomon todos esos países que dijeron que iban a ser leales a Salomón and had married their daughters to Solomon, y habían entregado sus hijas para casarse con Salomón, they sensed weakness, ellos sintieron debilidad and they started to look to govern themselves y once ellos again. comenzaron a buscar de gobernar a sí mismos otra vez. Egypt had a new pharaoh, Egipto tenía nuevo faraón didn't like Solomon at all. The old one did. y él no le quería mucho a Salomón y el otro faraón sí. The Edomites rebelled against Solomon. Los edomitas rebelaron contra Salomón. Up here in the Damascus region, up here in the north, Aquí en la región de Damasco, aquí en el norte, there was another rebellion up here. había otra rebelión aquí. Eventually, most of the gains that Solomon did at the beginning of his life, by the end, they were all gone. Eventualmente, la mayoría de las ganancias que hizo Salomón al principio de su reino desaparecieron. And the kingdom would split in two after his death. Y el reino iba a dividir en dos después de su muerte. Now let's talk about Jerusalem in detail. Y vamos a hablar en detalles de Jerusalén. Jerusalem was really shaped by David and Solomon together. Jerusalén fue formado por David y Salomón juntos. And so we're going to dive deep here into the history of Jerusalem. Entonces vamos a entrar profundamente en la historia de Jerusalén. By the way, another great place for you to write your paper on. Otra vez, excelente lugar donde escribir su ensayo, que debería estar ya sacando esos. Like most ancient cities, Jerusalem had many different names. Y como muchas ciudades antiguas, Jerusalén tenía varios nombres. The first historical record that we have refers to Jerusalem as Jerusalem, and it's an Egyptian record. Where's that at? Historical references. Oh, here we go. Entonces, de las primeras referencias que tenemos de Jerusalén, lo vamos a encontrar con el nombre, ahí está en página 19, como en medio de la página, Jerusalem. There's ancient Assyrian records as well. Hay registros antiguos de las asirias también. Titus, the Roman Emperor Titus, destroyed Jerusalem in 70 AD. El imperio romano Tito destruyó a Jerusalén en 70 después de Cristo It was rebuilt in 135 AD. y fue reconstruido en 135 después de Cristo And it was renamed after that emperor, Eliah. y fue renombrado por ese imperio en aquel entonces
what's his name? The name is there at the beginning. Oh, Elio. Okay. And then the Arabs called Jerusalem El-Quds. Y los árabes llamaron a Jerusalén el Quds, It means the holy. que significa el santo. In the Arab religion, Jerusalem is the third holiest site in the Muslim belief. Por los árabes, Jerusalén sería uno del tercer más religioso, el sitio tercer más religioso para sus creencias. There's several different biblical names as well. Hay varios nombres bíblicos también. We see Salem. Encontramos Salem. First reference to that is of Genesis 14:18, Primera referencia de eso es Génesis 14:18, where we see the account of Melchizedek, donde encontramos el relato de Melquisedec, the king of righteousness. el rey de justicia. That's what that name means. Ese es lo que significa ese nombre. You want a fascinating study on a subject, study Melchizedek, but we don't have time for that. Si quiere hacer un estudio en su tiempo, Melquisedec es un estudio muy interesante que no podemos tocar esto en la clase. It was also called Jebus, or the threshing floor. También era llamado Jebús o una era. It was occupied by the Jebusites for a long time. David conquered. Era ocupado por los jebuseos por mucho tiempo. A ellos es quien el rey David conquistó. It was called the city of David. Se llamaba la ciudad de David. It's called Ariel in Isaiah. Y en Isaías se habla Ariel. It's called the holy city in Matthew. En Mateo, la santa ciudad. Now, where is it located? ¿Dónde se encuentra Israel, Jerusalén? Because geography matters, especially in the ancient world. Geography is the most important aspect of a city. La geografía, especialmente en el mundo antiguo, es la parte más importante de una ciudad. It's actually one of the highest capital cities in history, elevation-wise. De hecho, es una de las ciudades capitales más altas de elevación en la historia. It's 2,550 feet above sea level. Es 2,550 pies arriba del nivel del mar. But remember, just to the east is the Dead Sea. Pero recuerda un poco al este es el mar muerto. And it's 3,800 feet above the Dead Sea. Y entonces es 3,800 pies de diferencia más arriba que el mar muerto. Now, Jerusalem is situated in the mountains, the western mountains. Jerusalén está situado en las montañas occidentales. It's situated on 5 very distinct hills. Está situado en 5 cuestas diferentes. The first one is Mount Moriah, El primero es Monte Morías, where the Temple Mount is. donde se encuentra el monte del templo. And then you have, I have Mount Zion, but it's, anyways, the Temple Mount. And then you have the city of David over here, this mountain. Y después tiene la ciudad de David aquí en esta montaña. And this actually, Ophel, is a narrow bridge that connects the two. Y eso aquí, Ofel, es como un puente entre los dos. Then you have the western hill over here on this side. Tiene la cuesta oeste o occidental a este lado. And then you have the Mount of Olives over here on this side. Tiene el monte de Olivos aquí en este lado. A couple valleys that are important to note. Hay unos valles importantes de notar aquí. You have the Kidron Valley right here. Tiene el valle de Cedrón aquí. Jesus would cross the Kidron Valley to go from the Mount of Olives to the city all the time. Jesús iba a cruzar del monte de Olivos y cruzar el valle de Cedrón muy seguido. Then you have the, where is it at here? The Typhoon Valley. Y después tiene el valle Tirropeón right down here in this region, aquí en esta región and it goes up through here. y se sube por acá. It's called the Valley of Cheesemakers. Y se habla de el valle de los que hacen queso, because they would make cheese in the valley. porque hacían queso en el valle. Again, very creative. Otra vez, nombres muy creativos. You have the Hinnom Valley over here. Y después tiene el valle de Hinnom.
And we'll see how these two valleys provide a natural border between the old city and what is going to become the new city. Y vamos a ver cómo esos dos valles hacen una cerca natural entre la antigua ciudad y lo que va a ser la nueva ciudad. And several times in Jewish histories, we see that they worship the false god Molech. Varias veces en la historia de los judíos encontramos que adoraron a Dios falso. What's the name? Molech. Moloch. Now, one of the most abominable things about Molech is that you sacrificed your children to Molech. Una de las cosas más abominables de Moab es que sacrificaba a sus propios hijos a ese Dios falso. They had a large statue of Molech with his hands held out like this. Tenía una estatua grande de Moloch y con sus manos puestas así. And they had right underneath of it was a fire pit. Y lo que tenía cabal abajo de eso es un lugar de fuego. They would place the baby in the hands of Molech Iba a echar el bebé en las manos de Moloch and then light the fire. y después encender el fuego. And then they would watch their baby burn to death, Y iba a observar mientras que quemaba hasta la muerte su hijo, believing that the screams and the cries of their baby brought honor to Molech. Pensando que los gritos de su bebé trajo honor a Moloch. That's disgusting, isn't it? Eso es terrible, ¿verdad? It's perverse. Es perverso. The very people responsible for caring for a child, the parents, Las mismas personas responsables de cuidar de un hijo, los padres, burn that child alive. Quemaron a este bebé mientras que estaba vivo. Because if they made Molech happy, Porque si ellos hicieron contento a Moloch, Molech would bless them personally. Moloch iba a bendecir a ellos personalmente. The philosophy of their religion was, I kill my children to make my life better. La filosofía de su religión era: mato a mis hijos para hacer mejor a mi vida. It's disgusting. Es terrible eso. It's anti-God. Es anti-Dios. And sounds a lot like modern day abortion. Suena mucho como el aborto con propósito de hoy en día. I sacrifice my child to make my life more convenient. Voy a sacrificar mi hijo para hacer más conveniente a mi vida. It's all satanic. Todo eso es satánico. The murdering of the innocent De matar a los inocentes to make my life easier. para hacer más fácil mi vida. The Himnon Valley is where all of that happened. El valle de Hemnón es donde todo eso sucedió. It was close to the city, but not too close. Estaba cerca de la ciudad, pero no tan cerca. It's also where they burned. It's also where they burned excess parts from the sacrifices on the Temple Mount. También es donde quemaron lo que quedaba después de los sacrificios en el monte del templo. And fittingly, this was their trash dump. Y también ese es donde era el depósito de toda la basura. Now the transversal valley up here El valle transversal was eventually filled in estaba más adelante llenado, as the city expanded over this western hill. mientras que la ciudad se expandió sobre ese cuesta occidental. And we can see that right here. Y podemos ver eso aquí.
See the Hemnon Valley down here. Puede ver el valle de Enom aquí. You see the lower city. Puede ver el país, la ciudad baja. The upper city is about 200 feet higher elevation. La ciudad arriba, que son 200 pies de diferencia de elevación. You see where the Triphone Valley used to be. It got all filled in. Puede ver dónde estaba antes ese valle transversal que ya está lleno. And you can see how this started to build out further and over here to the western wall. Y puede ver cómo construyeron más y expandieron al muro occidental. Now this map is actually from the life of Christ. Este mapa es de la vida de Cristo. We'll look at it again later. Vamos a verlo más adelante después. But this gives us a pretty good idea what it looked like in the time of David and Solomon as well. Pero nos da buena idea de cómo parecía más o menos en el tiempo de David y Salomón también. Now let's talk about the mountains surrounding Jerusalem. Vamos a hablar de las montañas que va a ir alrededor de Jerusalén. See the Mount of Olives right here? Se encuentra el monte de Olivos aquí. We talked about that already. Ya hablamos de eso. Down over here, this is covered up, but this is called the Mount of Offense. Aquí está topado, pero se llama el monte de ofensa. This is where Solomon practiced his, where they worshipped the false idols, was on the Mount of Offense. Ese es donde Salomón iba a adorar a los ídolos falsos en el monte de ofensa. Because it's an offense to God what he did. Porque es una ofensa a Dios lo que hizo. And then you have the hill of evil counsel. Y después tiene la colina de mal consejo. And this is right down here, Y ese es aquí en esta zona. where the valley of Hinnon and the Kidron Valley join. Donde el valle de Enón y el valle de Cedrón se unen. This is where it's believed that Judas agreed to the price of 30 pieces of silver for Christ. Ese es donde creen que Judas se puso de acuerdo de vender a Cristo por los 30 piezas de plata. And it's still called that by some people today. Y todavía lleva ese nombre por algunos hoy en día. Now let's talk about Jerusalem, the people that lived in Jerusalem before the Jews did. Y vamos a hablar de Jerusalén, los que vivían en Jerusalén antes que los judíos. So the people that lived there before were the Canaanites and the Jebusites. Los que vivían ahí antes eran los cananitas y los jebuseos. It's believed that they moved there about 3,500 AC. Cree que vivieron ahí o movieron ahí como 3,500, 300,500 años antes de Cristo. And it's been occupied ever since. Y ha sido ocupado desde entonces. So it is around 5,500 years old today. Entonces sería algo de 5,500 años. One of the oldest cities in the world. Una de las ciudades más viejas en el mundo. All that I just said, you should put a big star by. Todo eso que acabo de mencionar debería marcar en sus notas. It was in 993 AC when David captured Jerusalem. Era en 993. Era en 993 antes de Cristo cuando David conquistó a Jerusalén. That means Jerusalem had already been a city for 2,500 years. Que significa que desde entonces Jerusalén ya tenía 2,000 años de ser una ciudad. This is such a long time. Ese es mucho tiempo. It's hard for us to understand a place with that much history, isn't it? Es difícil para nosotros entender un lugar con tanta historia, ¿verdad? Until we kind of look around us a little bit. Hasta que miramos un poco alrededor. You guys have some very ancient history here in your country, don't you? Tienen un poco de historia vieja aquí en su país, ¿verdad? In fact, I saw a sign for a historical location on the way to the meeting last night. Entonces, en camino a la reunión anoche, vi un rótulo por un sitio histórico. Yeah, and I think it was actually my name. It was like San Andres. Is that what it was? Era de mi nombre, San Andrés, ¿verdad? It is ours, but we'll let you guys visit, even though it's our Es de place. nosotros, pero vamos a permitir que ustedes lo visiten.
What you see right here, Lo que puede ver aquí, I'll show you a close-up picture in a moment. voy a mostrarle una foto más cerca en otro momento. This wall and this design here, this is the close-up picture. Esa es la foto más cerca, ese muro y ese diseño aquí. That is from before the Jews took over Jerusalem. Ese es desde antes que los judíos conquistaron Jerusalén. That might be 3,000 to 4,000 year old stone wall. Ese muro puede ser de 3 o 4 mil años de antigüedad. Can you imagine building something ¿Puede imaginar de construir algo that's still here 4,000 years later? que aún está aquí 4,000 años después? That's pretty awesome. Eso es algo increíble. Goes to show you people took pride in their work Le muestra que tomaron orgullo en su trabajo and they built it to last. y lo construyeron para durar. Now let's talk about what David and Solomon did to Jerusalem in a little bit more detail. Vamos a hablar de lo que hizo David y Salomón hicieron a Jerusalén en más detalle. Now when David reigned, the size of Jerusalem was about 10 acres. Cuando David reinó, el tamaño de Jerusalén era como 10 manzanas. Remember, he made it his capital city and he brought the Ark of the Covenant. Recuerda que él lo hizo su ciudad capital y trajo el arco de pacto. And remember, he wanted to build he wanted to build a temple, right? Y recuerda, él quería construir un templo, ¿verdad? But God said you can't. Pero Dios dijo, no puede construir templo. Does anyone remember the reason God gave why David couldn't build the temple? ¿Alguien recuerda la razón que Dios le dio por qué David no podría construir el templo? Because he was a man of war and had much blood on his hands. And he told him who's going to build the temple. Y le dijo, ¿quién va a construir el templo? God told David this. Dios le dijo a David. Solomon, his son, right? Solomón su hijo, ¿verdad? So what did David do then? ¿Qué hizo David entonces? Yes, he started collecting all the materials that Solomon would need. Él comenzó a colectar materiales que iba a necesitar su hijo Salomón. David was thinking about the future. David estaba pensando en el futuro. He was preparing the future for his children. Él estaba preparando el futuro por sus hijos. Stop and think for a second. The contrast between that and the people that sacrifice their children to Molech. Y piensa en esto por un momento, en el contraste, el sacrificio por eso y el sacrificio de los que estaban sacrificando sus hijos a Molech. When we are serving God, Cuando estamos sirviendo a Dios, we are always preparing for the future for others. estamos siempre preparando por el futuro por otros. We're trying to make it better for them. Estamos tratando de hacer lo mejor por ellos. One of the marks of those that serve Satan or self Una de las marcas de los que sirven a Satanás o sirven a sí mismo, they sacrifice the future for pleasure in the moment. ellos sacrifican el futuro por placer en el momento. And it's a very good gauge for us when we make decisions. Es una medida grande por nosotros cuando tomamos decisiones. It applies to all areas of life, Aplica a toda área de la vida. but an easy area to see this is when it comes to our finances. Pero una área muy fácil de ver eso es cuando se trata con las finanzas. The Bible says a wise man leaves an inheritance for his children. La Biblia dice que un hombre sabio deja una herencia por sus hijos. Something to give to their children that they can take and make their lives better. Algo que puede dar a sus hijos que ellos pueden tomar y hacer mejor a sus vidas. By the way, the most important one is a spiritual heritage. Y la herencia más importante es una herencia espiritual. But it also applies to the area of our finances. Pero también aplica al área de nuestras finanzas. When we die, our children should be in a better financial state. Cuando morimos, nuestros hijos deben estar en un estado mejor económico. But a foolish person Pero un necio will leave debt for their children to deal with. va a dejar a deuda para que sus hijos se traten con eso. One plans for the future to make it better, Uno planea por el futuro para hacerlo mejor, but many people take on as much debt as they can to where they can live comfortable in the moment.
Pero muchos agarran mucha deuda para vivir cómodos en el momento. And they just say, oh, my kids can deal with it after I'm dead. Y ellos dicen, mis hijos pueden tratar con eso después de mi muerte. This is a mark of a fool. Esa es evidencia de ser necio. This is a mark of someone who's living selfishly. Ese es el marca de alguien que está viviendo egoístamente. And those principles, though, can be applied in every area of life. Ese principio puede ser aplicado en cada área de la vida. We should always plan for those that come behind us. Siempre debemos planear por los que vienen atrás de nosotros. You know that's true in the church as well. ¿Sabe que es cierto en la iglesia también? None of us are going to live forever. Ninguno de nosotros vamos a vivir para siempre. Edwin, you're not always going to be here to lead some of the songs. Y Edwin, no siempre vas a estar aquí para dirigir algunos de los cantos. You're not always going to be here to lead the choir. No siempre vas a estar aquí para dirigir el coro. Andreas, eventually someone else is going to answer that door. Andrés, tarde o temprano alguien más va a ayudar a contestar la puerta. Someone else is going to have to drive the van. Alguien más va a tener que manejar el micro. Which, by the way, Andres did a wonderful job last night. Thank you very much. Great job. Mencionando eso, Andrés hizo excelente trabajo anoche en manejando el micro. Pastor is not always going to be the pastor here at this church. El pastor no siempre va a ser el pastor de esta iglesia. But that's life. Esa es la vida. We live in a fallen world. We die. Y vivimos en un mundo caído. Morimos. Sometimes God calls us away to plant another church or to help at another mission field. A veces Dios va a llamar a algunos de ayudar a plantar otra iglesia o ayudar en otro campo misionero. First time I was here. La primera vez que yo estaba aquí en El Salvador. The first people I met was Walter and Myra. La primera persona que conocieron era Walter y Mayra. Where are they at now? Ahora, ¿dónde se encuentran? Who's doing Walter and Myra's jobs? ¿Quién está haciendo los trabajos de Walter y Mayra? Someone else is, right? Alguien más, ¿verdad? There's always transitions happening in life. Y siempre hay transiciones que va a suceder en la vida. All of us are replaceable. Todos nosotros somos reemplazables. And all of us need to think about the person that's coming behind us. Y todos necesitamos contemplar la persona que viene tras nosotros. We need to leave things better than when we found them. Necesitamos dejar las cosas mejor de como la hallamos. By the way, you know that's true for school too? ¿Y sabe que eso es cierto en los estudios también? All the younger students are looking up to you guys. Todos los alumnos más jóvenes están mirando a los más mayores. You have a huge influence on what the school is going to look like 10 years from now. Tiene una enorme influencia y como parece ese seminario en 10 años. Because all those kindergartners and first graders look up to see how you act. Porque todos los que están en kinder, primer grado, van a estar observando de cómo actúan los demás. Are you going to leave the school better than when you found it? ¿Nos van a dejar el colegio mejor de cómo lo hallaban? Are you going to set a good example for them? ¿Van a dejar el buen ejemplo para ellos? Oh, that doesn't matter. Eso no importa. It absolutely does. Sí, claro que sí. More than you can possibly imagine. Mucho más de lo que puede imaginar. So David ruled over an area about 10 acres the size of Jerusalem. Entonces David reinaba en un área de 10 manzanas de tamaño de Jerusalén. Now this is a pretty big city. Esa es una ciudad grande. Now, one of the things that makes it very strange Algo que la hace raro esa ciudad is that it was built on a mountain. que fue construido encima de una montaña. Cities were always built in valleys. Las ciudades siempre construían en los valles. Why do you think that is? ¿Por qué cree que es así? Water. Water always runs downhill into the valley, right? Por el agua siempre va abajo al valle, ¿verdad? You have a city full of lots of people, you need lots of water. Tiene una ciudad llena de muchas personas, necesita mucha agua. So how did they do it? ¿Cómo lo hacían entonces? There's the Gihon Spring. Y está el nacimiento de agua de Gahán. It's right there in the Kidron Valley. Está allí en el valle de Kidrón. Now, if you notice, though, it's outside the city walls. Si nota, está fuera del muro de la ciudad. Now, that's not good if you have someone attacking the city, right? Eso no es bueno si tiene alguien atacando la ciudad, ¿verdad?
because the water is outside the wall. porque el agua se encuentra fuera de la ciudad. And the opposing army would just surround the spring, Pues el ejército contrario iba simplemente rodear el agua and you can only live a couple days without water. y solo puede vivir unos pocos días sin agua. Battle's over, right? Y ahí termina la batalla, ¿verdad? Wrong. Incorrecto. What the Canaanites and the Jebusites did Lo que hacían los cananeos y jebuseos is they dug shafts down and over to the Gihon spring. ellos hicieron canales de bajar y después conectar al nacimiento de Gihón. And they tried to keep it a secret. Y trataron de mantenerlo un secreto. So you could surround the city Entonces podría rodear la ciudad and the people could safely get to the Gihon spring underground. y la gente podría seguramente llegar al nacimiento de agua bajo tierra. And it's one of the reasons that no one ever conquered the city. Y es una de las razones que nadie conquistó a esa ciudad. We need to stop for breakfast. That was the next thing I was going to ask you. All right, perfect. Let me look here. Yeah, let's go ahead and just stop right here, and we'll talk about Solomon in a moment. Ok, vamos a pausar ahí por desayuno y después vamos a continuar con las notas.